can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of Vale, ahora sí, ahora ya estamos aquí en directo en Bandera Azul. Perdonar, soy un manazas, es lo que hay. Como os decía, Sergio, cuéntame, dónde has estado metido? ¿Te has secuestrado una banda prosoviética, pro-ucraniana? ¿Te has perdido en el metro de Madrid? Sergio Castellanos, me Lo oyes. único que ha dicho es que Fuente del Cierzo es un grande. Ya está. Fuente del Cierzo es un grande. Sus Espera, únicas... que te voy a poner un momento, dame un momento. Casi, Adrián, porque Estuve hace unos cuantos meses por la zona. a ver, te voy a meter a ti para adentro y Unos cuantos meses por la zona. ya sí. Espérate porque tiene un montón de problemas. Ahí está. Por cierto, chavales, del chat. Cumpleaños feliz. ¿Qué pasa, Sergio? Cántale a tu colega. El cumpleaños feliz, feliz cumpleaños, Adrián Santos, que ya estás en pantalla. Feliz cumpleaños, señor. Muy buenas y muchas gracias. Es difícil que el cachorrillo te cante el cumpleaños feliz porque me parece a mí que ahora mismo está escuchando la primera nota del cumpleaños feliz. Ahora, justo en este momento, ahora está escuchando la primera nota. O sea, que tiene internet de Pakistán. Sí, no muy ves, buenas, desaparece. ¿cómo estamos? Sí. Nada, aquí que llegamos al Gran Premio de Austria, llevamos 15 minutos y todavía prácticamente no hemos hablado de nada. No, sí, ya lo veo, ya. Es que me ausento 10 minutos y no hacéis Está nada. complejo. No hacéis nada. Bueno, yo os dejo hasta que habléis de Ferrari y en lo de Ferrari tengo algunas cosas que contaros. Así que cuando llegue lo de Ferrari me avisáis que yo voy a seguir aquí detrás en la parte técnica. A ver si ahora el cachorrillo se le escucha. A ver, cachorrillo, ¿estás bien? ¿Estás vivo? ¿O sigues secuestrado? No, mira, se le congela. Hola, cachorrillo. Sergio. Se ha gastado todo el dinero en el viajecito ese por toda Europa y no le queda para pagarse un internet decente. ¿Ves? Pagan internet, paguen el internet del Zagal, que se lo... Me parece a mí... Esto es porque no le ha pedido las ayudas esas a Sumar y todos esos que le dan ayuda para, ¿cómo es? ¿sí? Para cultura. Sí, los de estos de cultura. Que no están mal, por cierto. Son bonos bastante grandes, 200 euros al año, me parece. O sea, no está nada mal. Pero bueno. Claro, se lo gasta seguramente en el metro de Madrid y autobuses y el metro de Madrid y más trenes y más autobuses. Mira. Todo el wifi a la casera. No me necesitas. Ahora se te escucha, ahora por fin. Ahora por fin. Espero que no se te corte. Ahora hay fluidez. Hay fluidez. Así sí. Bueno, pues... Vale, bien. Bien visto ahí. Bueno, vamos a empezar con el programa. Tenemos Gran Premio de Austria, como bien ha dicho Fran, este fin de semana. Tenemos un Gran Premio que, bueno, a priori, parte con ventaja el equipo de casa, el equipo Red Bull, a priori, largas rectas. Hay unas 3 frenadas en todo el circuito. Solo hay 2 curvas de izquierdas, que eso me hace mucha gracia, ¿no? Que un circuito solo tenga 2 curvas de izquierdas. Bueno, cachorrillo, ya que llevas tiempo desaparecido, cuéntanos un poco, Gran Premio de Austria, ¿cómo has estado viendo tú hasta ahora la temporada? ¿Cómo ves que llegan los equipos? Tengo ganas de escucharte, por lo general
todo lo que puedas decir, porque llevas aquí sin aparecer, pues 80 años. Cuéntanos. Me pareció más por bandera que por bandera, lo cual me parece bastante gracioso. Y bueno, Eso me parece gracioso, sí, la verdad. Bueno, sobre la Austria, que voy a dar un resumen de toda la temporada, ya la hemos visto, sobre mi punto de vista, que bueno, Se oye doble un montón, Sergio. No sé lo que tienes ahí liado con los micrófonos. Pues yo lo oigo bien, ¿eh? No. Yo lo oigo bien, Frank. Mira, creo que es cosa yo lo. tuya. No, mira Fuente del Cierzo. Lo oigo bien. O sea, sí, claro, pero es que si a ti se te oye doble, quiere decir que se oirá doble en el Twitch. Vale, prueba ahora. Yo lo oigo bien. Sergio. Diga. Dale. Continúo. Habla. Voy. Sí. Voy. Bueno, pues esta temporada que ha sido totalmente una pisoteadora, un rodillo de la escudería Red Bull, como nos veníamos ya imaginando desde pretemporada, pero sí que es verdad que bueno, pues nos ha dado esa buena sorpresa del equipo Aston Martin dando ese gran paso adelante y no hay nada que ya no sepamos, así que voy a pasar directamente a opinar sobre este Gran Premio de Austria que viene con mejoras de ciertos equipos, sobre todo de McLaren, que en las últimas fotos que nos ha mostrado Albert Fábrega se muestra como esos más trabajados, ha sido como una especie de mix, lo que intentó buscar Mercedes hace 3 grandes premios en Marco, y lo que está buscando ahora McLaren es ese mix entre Red Bull, Aston Martin. Las fotos que nos ha dado Albert Fábrega sobre el nuevo botón del McLaren son bastante interesantes. Veremos a ver cómo les funciona, porque es un equipo que tiene que dar muchos pasos al frente este año, porque ha empezado la temporada de una manera bastante mala y esperemos que el equipo de Walking pues mira, se pueda recuperar. No creo que vayan a hacer un paso muy adelante, pero espero que puedan empezar a luchar por esas zonas de los puntos, que ya sabemos que este año con tanta lucha en la parte alta, pues se requiere un poco para... Sí, se pierde. Se pierde todo el mensaje, Si tienes puestos los datos, prueba de poner el móvil en alguna zona que pille mejor cobertura porque se acaba de perder por completo. Lo último que has dicho, o sea, nos hemos quedado con lo de tiene que dar un gran paso el equipo de Woking. Si puedes repetir el speech, si no se escucha, claro. Porque me parece a mí que... Claro. A ver... No, se escucha fatal. Sí, Ahora parece que mejor. No. O sea, no hay manera. Ahora, el no hay manera ha entrado. Repite, desde lo de... tiene que dar un buen paso. Pues sí, McLaren tiene que dar un buen paso al frente y veremos cómo lo hace y esperemos que pueda luchar por esa zona de puntos lo más rápido posible, ya que está esa zona media muy compleja para entrar a la zona de puntos, ya que vemos que tenemos 4 equipos en la parte alta de la parrilla, que va a ser muy complicado para estos equipos de zona media poder puntuar. Por eso es tan importante que McLaren dé ese paso al frente para que pueda estar luchando por esos puntos que son tan vitales para el escudería inglés. Me hace mucha gracia que tu primera intervención después de 6 meses sin aparecer en el programa sea para hablar de McLaren. O sea, me hace especial gracia de que hayas tenido los huevos de presentarte aquí y hablarnos de McLaren en tu primera intervención cuando nadie te la ha pedido. O sea, hay que darle un aplauso. Este hombre es magia. Se te echaba de menos por cosas como esta. O sea, tremendo. Tremendo. Eso de ser aficionado del Sabadell te ha afectado. Bueno, como decía, ahí no se te ha escuchado nada. Bueno, como decíamos, Gran Premio de Austria, este fin de semana, vemos que muchos equipos llevan mejoras.
Y vamos a hablar de esa parte, no podemos hablar de Max Verstappen porque está por delante, pero sí que podemos hablar de esa lucha por la segunda posición en el Mundial. Ya no entraremos tanto de pilotos como de constructores. No voy a hablar de pilotos porque al final el Mundial de Pilotos, esa segunda posición, depende mucho de que Checo Pérez siga en baja forma, así que bueno, si sigue en baja forma, pues es posible de que algún otro piloto consiga luchar por esa segunda posición, pero lo que sí que es cierto es que los equipos que están luchando por esa segunda posición en el Mundial de Constructores están haciendo un gran esfuerzo. Llegamos a Austria. Te pregunto a ti, cachorrillo, pregunta simple, tan solo una palabra, bueno, tan solo un nombre. ¿Qué equipo crees que puede estar mejor preparado para Austria? ¿Aston Martin, Mercedes o Ferrari? ¿Cuál de estos Yo diría, tres puede estar un poquillo por encima? yo diría que a simple vista y según el rendimiento general, diría que Ferrari, pero claro, es Ferrari, o sea que tenemos que ir con flow porque en carrera sabemos que no va a estar con sus estrategias. Que mira, que en la última carrera en Canadá lo hicieron bastante bien, ¿eh? Sí, sí. Fíjate que lo hicieron Hicieron bastante buena bien, estrategia. pero Ferrari, muy buena estrategia de Ferrari, les mató esa clasificación. Y es que es lo que decimos, si Ferrari hace muy buena clasificación, la carrera es un bodrio. Pero si hace muy mala clasificación, lo que avanza en la carrera es espectacular. O sea, o solo puede hacer una cosa bien o la otra. Tenemos que tener en cuenta de que este fin de semana va a ser sprint, Pero Sergio, con lo cual Sergio, tiene otra ocasión más para ganarla. Sergio, el problema de Diga. Ferrari es lo que yo quería comentar, que ayer hubo una entrevista a Fede y Basser, estuvieron comentando muchas cosas de Ferrari. El problema de Ferrari, yo lo vengo diciendo aquí desde las radios de Carlos Sainz y demás, es lo que tú mismo dices. El problema que tiene Ferrari es que si cae en la zona media porque se han equivocado en la Q, porque no han hecho una buena clasificación y tienen que salir en tráfico, eso los mata. El propio Basser ayer, el Filming Day, que por cierto han aprovechado para probar el nuevo paquete aerodinámico, y ojo, que con lo que más contentos están es con los nuevos mapas motor, la nueva gestión de la unidad de potencia. Siempre han tenido problemas a la hora de ir en tráfico. El propio Basser ayer decía que una cosa es el túnel del viento, donde todas las condiciones son perfectas, donde compruebas la aerodinámica del monoplaza, pero sin baches, sin vientos laterales, sin aire sucio, y lo que ellos habían probado funcionaba en el túnel del viento. Lo que pasa que luego, cuando llegan a la pista, se encontraban que el problema lo tenían cuando van en tráfico. El aire sucio les sienta muy mal a este paquete aerodinámico y han tenido que retocarlo. Que lo probaron ayer en Fiorano, en el Filming Day. Que por cierto llevaron a los dos coches, llevaron el coche ganador de las 24 horas de Le Mans y llevaron al Fórmula 1 que estaba pilotado por Carlos Sainz. Para que os hagáis una idea, llevaron a Carlos Sainz, no al piloto probador, no, llevaron a Carlos Sainz directamente para probar todas esas nuevas mejoras que trae el Ferrari. De momento, ¿están contentos con el paquete aerodinámico nuevo que han probado ayer? Lo están. Pero donde dice todo el mundo que se les escapa la sonrisita es cuando les preguntan por la unidad de potencia. Ahí se ve que han encontrado algo bastante fuerte, o sea, bastante importante para ellos y que puede dar, porque la van a traer en teoría para Austria. Y todo lo demás que están haciendo en la fábrica, la orden dicha por Frederic Basser es que todo tiene que estar metido en la pista antes del parón veraniego. Están trabajando además en varias cosas y todo tiene que estar antes del parón de verano. Después de Spa es el último, creo, si no me equivoco. En Spa tiene que estar todo metido. Luego también habló Pues, de... Fran. Dime. Que digo, si la tienen que traer, hago un inciso, si la tienen que traer para Austria la unidad de potencia, o sea, mejor circuito, que prácticamente es recta, recta y 4 curvas, no hay. Por eso te O sea, digo porque hay 3 rectas. y que es un sitio fácil de llevar. Quiero decir que Fiorano está en la parte norte de Italia y Austria está ahí al lado. Quiero decir que no les supone
un inconveniente tener que meterlo en un avión y llevarlo a Canadá, por ejemplo, quiero decir. ¿Sabes lo que te quiere, me entiendes lo que te quiero decir? Me está diciendo... Vale, sí, Spa. Ah, vale, vale. Sí, no, es que no estaba seguro, Fuente del Cierzo, no sabía Sí, si era es Spa, es exactamente... Spa. Que creo que era Spa. Y lo que te No, digo... Dime, es dime, que dime. precisamente este año lo han cambiado. El Spa lo han metido antes del parón y es raro, o sea, que por eso Sí, te sí, puedes sí. haber liado contra el Cierzo, o sea, es entendible 100%. No, además yo lo estaba volviendo a mirar porque digo, posiblemente a lo mejor me haya equivocado. Y lo que os decía, están muy contentos y además, como tú dices, es una muy buena pista para probar potencia de motor, porque todos sabemos que aquí las unidades de potencia con mejor rendimiento van a estar arriba. Entonces se espera que Ferrari dé un paso importante adelante este fin de semana. Yo sí me lo creo porque no sé si fue la semana pasada o la anterior que yo ya os decía, no, la semana pasada no, que estaba todavía peor que esta semana. La anterior creo que os hablé de los problemas que había tenido Ferrari a principio de temporada. El propio Freddy Basser ayer lo reconocía implícitamente. Tampoco no quería especificar mucho para no señalar, pero vamos, básicamente lo que vino a decir es lo que dijimos cuando supimos que se iba Binotto. La reestructuración del equipo es lo complicado, porque hay gente favorable a Binotto que a lo mejor les ha promocionado dentro de la fábrica. Ahora hay que cambiarlos de sitio, en un sitio donde no se molesten demasiado. Cuando hay un cambio de jefe en una empresa, vienen aparejados un montón de traslados. Y dicen que bueno, que ahora ya ha pasado ese periodo ya ha terminado en la fábrica, cada uno está donde le corresponde y parece, o por lo menos él es optimista de cara al futuro y en que Ferrari pueda empezar a mejorar ya en este mismo fin de semana del Gran Premio de Austria. Decía antes Sergio, para terminar yo ya con Ferrari, decía antes Sergio que... se me ha escapado. Me ha escapado lo que había dicho antes Sergio. Al final, uno de los mejores trazados para probar es Austria. Esperemos que funcione y luego cuando me acuerde de qué era lo que había dicho Sergio y que yo le estaba dando la razón, porque ayer también lo había dicho Frederic Basser, os lo contaré. Adelante. ¿Sergio? Sí, no, es que ¿Sergio? ni me acuerdo lo había dicho lo último, No, es sinceramente. que como también vas con delay, pues digo, no sé si va a Ya, ya, hablar ya. o no. Se me ha juntado todo, he dicho. Es que no me acuerdo de lo último que dije, sinceramente. Estábamos Puedo hablando de saber. eso, de que los equipos llevan mejoras. Han mencionado a Ferrari. Ya Fran nos ha especificado un poco mejor lo de Ferrari. Yo quería preguntar, así en general, dejo la pregunta en el aire. Primero Sergio, luego Fran. ¿Las mejoras que puede traer Ferrari pueden ser suficientes para colocarse por lo menos esta carrera por delante de Mercedes? Sergio. Pues todo depende, porque según ha dicho Fran, las mejoras más importantes y por las que se escapaba un poco la sonrisa son la unidad de potencia. Pero ya sabemos cómo es Ferrari con la unidad de potencia y sus mejoras. Hay que tomarlo con mucho cuidado porque nos remontamos un año atrás, en este mismo circuito, Carlos Sainz salió con una bonita barbacoa y ya sabemos que esas mejoras de Ferrari en la unidad de potencia muy posiblemente ha habido muchas veces que han salido mal, sobre todo durante esta época híbrida. Con lo cual hay que ir con muchos pies de hierro con estas mejoras y sinceramente si funcionan y se colocan como segundo equipo de la parrilla, pues mira, chapó. Pero tienen que ir mucho en cuenta con estas mejoras de la unidad de potencia, porque no ha sido la primera vez, ni será la primera vez que unas mejoras proporcionan un motor que es totalmente un humo constante para Ferrari. Y es un dolor de cabeza para Ferrari. Por eso tienen que ir con mucho cuidado, tienen que probarlo poco a poco y bien para que vean que ese motor a la primera de cambio que le subes de potencia no se vaya y no se haga humo. Es que, Sí mismo. sí, dándote la razón, porque la tienes, quiero decir que no lo han probado en el banco de trabajo, lo han probado en la pista. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No es lo mismo tener los datos de la fábrica, que tú en la fábrica lo pones en el banco de trabajo, como el túnel del viento te puede dar unos datos, pero tú luego lo llevas a la pista
Por eso te decía antes, recalcaba que habían llevado a Carlos. En lugar de hacer el show con el tercer piloto, el cuarto, el que fuera, llevaron directamente a Carlos. Y le metieron todas las novedades. Hombre. Por eso digo que a lo mejor esta vez, porque intento ser, ya sabéis que intento ser optimista este año. Esta vez, a lo mejor, como los datos son de pista, tanto aerodinámicos como de la unidad de potencia, y ellos están confiados, a lo mejor esta vez tienen un poquito más de esperanza de que salga bien. Pero, También Fran, te tienes digo que tener una en cuenta cosa, sería un poco feo meter al tercer piloto, porque el tercer piloto estaba en el Filming Day con el Hipercar, que es Antonio Fuoco, o sea, sería un poco feo, ¿no? Fran. Sí, pero puedes traer a Antonio Molina, puedes traer a uno que conduzca el hipercar ganador, ¿entiendes lo que te quiero decir? Para hacer el Ya, Filming ya, Day y pero- meter el piloto a... Quiero decir, cuando digo esto, quiero decir que han traído a Carlos. Porque Sí. yo estoy seguro de que si no hubieran metido todas esas novedades y simplemente fuera llevar el hipercar a Fiorano, no hubieran llamado a uno de los pilotos de Fórmula 1. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ya. Eso sí. Es el pequeño detalle que a lo mejor dices, ostras, en lugar de hacer el Filming Day con el tercer piloto, un piloto de los ganadores para salir en la foto, porque esa foto va a quedar en el museo de Ferrari, ¿entiendes lo que te quiero decir? Han pasado al piloto probador, lo han pasado al hipercar y han traído a Carlos. ¿Sabes? Que a lo mejor Sí, tampoco le ha sentado muy bien a los ganadores de las 24 horas, que dicen, joder, a Giovinazzi, por ejemplo. O, ¿sabes lo que te quiero decir? Tienes pilotos para meter ahí. Pero bueno, por eso yo, además, más que nada, me llamó la atención que fuera Carlos y luego las buenas caras que había con todo lo que habían probado en la pista. Que eso es lo que me da un poquito más de confianza, que lo han probado en la pista, no en la fábrica. Sí, eso sí. pero es lo que te he dicho, Fran, lo han probado en Ciudadano. Al final, lo mismo, si lo pruebas en Red Bull Ring, que ya es un fruto per se, porque si te fijas, Ciudadano es un cartódromo casi. Y eso hay que probarlo bien a fondo y lo tienen que probar muy bien este fin de semana. En condiciones reales, con rivales, etcétera, etcétera. No, que sí, Y que sí, que sí, van que... detrás de algo. Claro, no nos podemos ilusionar, es que ese es el problema. No, pero si yo te doy la razón, si yo te doy la razón, lo que digo que estoy un poco más optimista es porque lo han probado en la pista, ¿sabes? Tampoco, a ver, que al final esto luego lo llevas al circuito y puede no salirte bien. Simplemente creo que esta vez a lo mejor tiene un poquito más de esperanza porque al probarlo en pista no es lo mismo que en el banco de trabajo, nada más. O sea, no quiero decir que vayan a funcionar ni mucho menos, pero quiero decir que tienen más feeling de que la cosa va por el buen camino, al menos. Eso sí. A ver, eso sí, pero también te digo, probarlo en pista a un rendimiento quizá del 50-60% de la capacidad del monoplaza, pues no sé Es que hasta qué punto es... que no lo sabemos. A A qué lo han ver, probado. que más datos que si solo lo meten en fábrica son. Eso 100%. O sea, eso no lo podemos negar. La hora de la verdad vendrá mañana. Cuando primero hagas el único libre que hay en el fin de semana y segundo hagas la clasificación. Porque hay que recordar que este fin de semana tenemos formato con carrera al sprint, que tenemos, confirmármelo si me equivoco, pero son 2 sesiones de clasificación, una el viernes que contará para la parrilla del domingo y otra el sábado antes de la carrera del sprint, que solo cuenta para la carrera del sprint, con lo cual también te digo que es un gran premio realmente para meter mejoras, por un motivo. A mí me gusta esto del formato al sprint porque los equipos pueden probar en situación de carrera una pieza y sabiendo de que se la pueden jugar sin perder demasiados puntos. O sea, porque al final tú metes una pieza que te hace, en vez de quedar el séptimo, abandonar, que es lo que le puede pasar a Ferrari, y están perdiendo 2 puntos. Pero sin embargo, tú metes una pieza que de repente te da como 3 décimas y pasas del séptimo al cuarto y estás ganando 4 puntos. O sea, tienes más a ganar que a perder. Porque ceder 2 puntos es irrisorio. Entonces, yo con lo del formato al sprint estoy viendo de que
para traer piezas y ver si funcionan y ver si das un paso adelante, el formato al sprint es mejor que hacer libres. Porque lo vas a probar al 100% y sabiendo que los rivales van a ir al 100%. Y sabiendo dónde van a estar esas piezas realmente. Y vas a tener la oportunidad de clasificar 2 veces. Hacer sesión de clasificatoria 2 veces. Así que yo no sé lo que opináis vosotros, Sergio, que veo que asentías bastante con la cabeza. Sí, la verdad, y es que es un banco de pruebas espectacular. Nosotros nos quejamos del formato al sprint, que no tenía mucho sentido, pero en ese aspecto, si tomamos en conciencia todo lo que son las mejoras para los equipos, etcétera, etcétera, el formato al sprint puede ser muy bueno para poder dar mejoras, porque al fin y al cabo es lo que has dicho. No tienen mucho que perder, tienen más a ganar que perder. Y tú ves que si en el sábado una pieza que pones de repente no te funciona, es tan sencillo y tan fácil como el domingo no la pongo y prefiero eso a poder, en el caso de Ferrari, reventar motor o poder perder no sé cuántas décimas en caso de una mejora aerodinámica. Por eso está muy bien que estos fines de semana se desarrollen así y traigan mejor a los equipos. ¿Qué pasa? Esto será en primera mitad de temporada porque es cuando luego evolucionan los coches de los equipos. Me pones una sprint a 3 carreras del final y pues entonces este aliciente ya no lo tienes. Y es así de obvio que ya pierde mucha magia esa sprint. Exacto. Yo creo que lo que hacen de ponerlo aquí a media temporada, precisamente cuando se pueden traer mejoras, es una buena decisión. Fran, tú eres partidario de este nuevo formato de las sprint, precisamente viendo ahora que Ferrari va a aprovechar el formato de fin de semana para introducir mejoras. ¿Crees que puede venir mejor que los libres? A ver, sería incongruente de mi parte decir que ahora sí estoy a favor de las carreras al sprint porque benefician a Ferrari. No me gustan, lo sabéis, lo he dicho desde el principio, entonces qué absurdo que yo ahora pudiera decir, como me viene bien a mí, ponerme a decir que me parecen bien. A mí no me parecen Pero bien, Fran, no me gustan. Ya lo he dicho, Fran, tú pon más tú, puntos a en ti juego, pon más puntos en juego, porque lo vuelvo a decir, en la carrera al sprint solo son las 3 primeras vueltas y las 3 últimas. En el medio, la gente, a no ser que lo necesite muy urgentemente, no se la juega y pasan las vueltas y hasta que no llegas al final no hay nadie que lo intente. Buenas, perplejo. 5 segundos pit stop. Box, box, box. Lo que os decía. Y por el retraso. Lo que os decía, no me gusta. A mí personalmente no me gusta, pero no me gusta por lo que os estoy diciendo. Y que le venga bien a Ferrari este fin de semana para probar todas las novedades que va a traer, no me cambia la opinión. Egoístamente hablando, este fin de semana puedo decir que me ha venido bien, pero no me gusta. No me gustan en absoluto, yo ya lo he dicho. Pon que menos que 15 puntos, 13 puntos, 10 puntos, algo que el piloto y los equipos crean que merezca la pena el riesgo de pelear durante toda la carrera. Porque si no, hombre, es yo lo que os dije. digo. Yo lo dije, separación de un punto por posición, pero toda la parrilla. Eso sería divertido. También, lo que pasa es que eso por ejemplo, te cargarías una cosa, que es que la FIA, equipos que no puntúan en toda la temporada no les paga el canon. Entonces, eso no nah, interesa a la pero FIA. hoy en día a lo mejor que... Bueno, sí, hoy en día te puntúan todos los equipos. Por eso digo, Sí, al pero final del te año... llega una temporada, hombre. en plan Williams, Sí, en plan Williams cuando no mira. puntúe en todo un año y son 3 millones que se ahorra la FIA. Por eso no lo hacen. Nah, pero la FIA no, 3 millones para la FIA ahora mismo no es dinero, quiero decir. Ya. No, yo creo que no quieren... A ver, el problema que tienen es que no quieren opacar la carrera del domingo, dejando la carrera del sprint un poco, ¿cómo decirte? Un poco descafeinada. Entonces tienen que encontrar ese punto donde la carrera del sprint sea interesante para pilotos y constructores, y si ese es el plan que tienen, no opacar la del domingo, que es la gran carrera del fin de semana. Pero eso se consigue a base de incentivos. A lo mejor no pueden ser solo incentivos de puntos, también pueden ser incentivos en posiciones o
si completas tantas vueltas en la parte de arriba, te damos tantos puntos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Hay que buscar una fórmula donde les resulte interesante a los equipos. Si no, vamos a tener lo mismo de siempre. La salida, sí, pero la salida es lo de siempre. Van a intentar adelantar lo que puedan. La primera vuelta incluso también, la segunda ya menos, y la tercera suele ser la última, donde intentan hacer algo y a partir de ahí, frenecito y hasta que queden 2 o 3 vueltas, que si hay algún equipo, como tú dices, por ejemplo, que no tiene puntos y que a lo mejor se encuentra en una posición por suerte o por circunstancias de carrera, se encuentra en una posición 11ª y necesita un punto, a lo mejor ese sí puede arriesgar. Pero si va primero Verstappen, segundo Fernando Alonso no se va a jugar el pescuezo en una carrera del sábado cuando puede generarle un problema grave para el domingo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y al final, a nosotros lo que nos gusta es que peleen en cabeza, no que peleen en la cola. A mí que sí, que están muy bien las peleas en la cola y en la mitad de tabla, pero lo que importa es, o lo que más pide la gente, es que peleen arriba. Si los de arriba no ven beneficio, pues no van a pelear. Tanto. Espérate, aquí creo que... A ver, Adrián, que está ahí dándole... ¿Me escuchas, Adri? Sí, está... a ti sí. Sí. Se me ha caído y no escucho a Fran. ¿Me escuchas a mí? O sea, Ah, no sé si Fran me escucha a mí. Yo sí, te escucho. Sergio, vas a tener que hacer de intermediario. Sí, te escucho. Sí te escucho, Adrián, tú yo os he tranquilo. escuchado. Sigue. Vale. Fran, tú me escuchas a mí, pero yo a ti no. No sé qué ha pasado porque se me ha caído y por qué ahora no te escucho. Pero dicho esto, vamos a seguir. Espero que se me escuche en el directo y tal. Bueno, lo que... Vale, aquí se nos escucha, Perplejo ya nos lo ha dicho. Lo que decía un poco Fran. A ver, el incentivo, esto es el debate que siempre hemos tenido aquí. El incentivo debe ser mayor para que la carrera del sprint no sean 20 vueltas y ya. También te digo, el formato a carrera del sprint funciona en según qué circuitos. Por ejemplo, hemos visto que en Brasil funciona. Hemos visto... no sé en qué circuito más hemos visto. En Imola funciona el primer año, pero el segundo no, con lo cual una de cal y otra de arena. Hemos visto que hay circuitos que no pasa absolutamente nada en la carrera al sprint. En Gran Bretaña estuvo divertido el año de Verstappen-Hamilton, pero poco más. Estuvo divertido las 2 primeras vueltas, como dice Fran. Luego ya fue un poco ver a Checo Pérez como la cagaba una y otra vez. ¡Qué raro! Así que, bueno, es lo que dice Fran. Yo soy partidario de la carrera al sprint, pero también estoy con Fran en el sentido de que tiene que haber algo más. O sea, tiene que ser un formato, primero, que no opaque, evidentemente, a la carrera del domingo. La carrera del domingo tiene que seguir siendo la principal, pero yo creo que debe ser en plan como el formato que tiene la Fórmula 2. Está muy bien. La Fórmula 2 hace una carrera corta con la parrilla invertida. Sí, da menos puntos, pero sigue dando, me parece que a los 10 primeros igual. O sea, está bien balanceado en ese sentido. De que metan una de esto con la parrilla invertida de los 8 o 10 primeros y luego que la carrera del domingo sea más larga, se repartan más puntos y que sea con la parrilla normal. Yo creo que es un formato que podría funcionar, la verdad. Tú imagínate un Albon, por ponerte un ejemplo, pues el tío no sabe ni cómo clasifica en Q3, decide no salir a hacer una vuelta y se encuentra que tiene una pole para el sábado en una parrilla invertida. Que puede ser que en 20 vueltas llegue Max Verstappen
y gane la carrera invertida y tal. Sí, sí, puede ser, pero ya ha tenido que remontar desde la 10ª posición. Ya ha tenido que trabajarlo y ya es espectáculo que das a la Fórmula 1. Así que yo creo que lo de hacer un formato tipo Fórmula 2 podría beneficiar mucho. Pero aquí lo que estaba debatiendo era de que si es mejor para probar piezas el formato con libres o formato con carrera al sprint. Es lo que quería yo rebatir, así que voy con Sergio y luego pregunto a Fran, aunque no lo escuche, luego que me diga me diga por Twitch que está hablando, me pongo un momento el audio de Twitch, que ahí sí que lo escucho a Fran y luego ya cuando acabe la intervención, pues vuelvo a retomar. Sergio, ¿formato de libres o formato al sprint para desarrollar piezas? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál crees que puede venir mejor? Pues, bueno, pues la verdad es que yo creo que en su gran parte depende de qué equipo seas, porque si eres un equipo de baja tabla, a lo mejor necesitas mucho más tiempo para probar piezas, aunque no sea una situación de carrera real, te puede venir mejor unos libres, porque tienes menos posibilidades de que en una zona tan convulsa de la parrilla te puedan chocar y, por ejemplo, la carrera del sprint, si te chocan en la primera curva, pues adiós, no puedes probar esa pieza. Pero siendo un equipo de cabeza, pues sí que a lo mejor es mucho más conveniente que lo pruebes en una carrera de sprint. No es tan convulsa tu zona en la parrilla, tienes menos posibilidades de acabar contra el muro, de acabar con un toque, etcétera, etcétera. Y es por eso que si tú eres de zona alta de la parrilla, te va a venir mucho mejor probar un sprint, porque va a ser algo mucho más realista que vas a poder aplicar más un domingo. Pero claro, es lo que he dicho antes, te cambia mucho dependiendo qué equipo seas en la parrilla, con lo cual, para un equipo de cabeza, muy bien el formato del sprint, para un equipo de atrás, pues quizá le vendrá mejor un nivel. A ver, también te digo que si tienes de piloto a Nikita Mazepin, te va a ir igual de bien, porque Mazepin se chocaba en los libres también, o sea. Mazepin te hacía 2 vueltas en los libres. Sí, una al circuito y la otra por sobre sí mismo. Pues eso mismo. Fran, te escucho por Twitch. Cuéntame tu opinión en esta cuestión. De una vez, por todas, por favor, o arreglan la carrera de sprint o que la quiten. Pero seguir con el mismo sistema, yo creo que sí, no merece la pena. Y lo único que haces es volver loco a los espectadores, porque tampoco es algo que se haga en todos los circuitos, tampoco le das a los aficionados una costumbre de saber que el viernes ya empieza la emoción en pista, que por otra parte, dependiendo del circuito, en qué parte del mundo está el circuito, yo ahora estoy hablando pensando en los espectadores, depende de la parte del mundo en la que estés, mucha gente va a estar trabajando, va a estar estudiando, va a estar haciendo sus cosas. Y evidentemente eso, yo no sé en términos de audiencia si es rentable poner una carrera al sprint el viernes. Pues tú imagínate, es una carrera al sprint el viernes en Australia, por ejemplo. ¿Es en Australia o en Australia cuando está aquí por la mañana? Ven, en cualquier circuito que aquí sean las 8 o las 9 de la mañana o las 10 de la mañana. Sergio estaría perdido en el metro. Pero quiero decir, Adrián estaría en la universidad estudiando, yo estaría trabajando, el otro estaría trabajando, Ana María estaría llevando a los niños al colegio y ¿sabe lo que te quiero decir? Entonces, a mí es que no me gusta y como no me gusta, no, a no ser que lo arreglen y que esto cree... Primero, que lo pongan más veces durante la temporada, porque ir salteando las carreras al sprint también me parece injusto. Buscan aumentar el tiempo de emisión para vender más caros los derechos. Posiblemente perplejo, no te voy a decir que no. Ese puede ser otro factor que tengan ellos. Pero es lo que digo. Una cosa es que tú la pongas el sábado, que puedes decir que el sábado ya mucha más gente no va a trabajar, la gente no va a la universidad, o no va al colegio, no va al instituto o demás. Y puedes tener más tiempo de emisión donde haya más espectadores. Pero si tú lo pones un viernes, a los de Sudamérica les haces la puñeta porque en su horario están trabajando y cuando el circuito es en América, pues a nosotros nos fastidia porque a lo mejor es por la tarde y por la tarde estás trabajando, o estás en la universidad o estás en el...
Quiero decir, hay que buscar y pensar en los espectadores. Si de verdad eso es tu intención, como ellos dicen, de aumentar el tiempo de pelea en pista, de dar más emoción, más espectáculo, al menos hazlo bien. Al menos hazlo bien. No lo pongas un viernes, ponlo un sábado y da más aliciente a los equipos a que peleen. De todas maneras, a mí, mientras esto siga así, es que no me gusta. No me gusta y de ahí lo siento, ya tengo una edad y tengo las manías puestas y de ahí no me saca ni Dios ya. Y estas cosas nada, no me gustan. Pero bueno, entiendo que si lo haces bien, puede funcionar. Fran, Dile que ya, dile que ya. yo te digo una cosa. Si el formato lo haces como está ahora puesto, en el sentido de que metes la clasificación antes de la carrera al sprint, ¿vale? Porque ahora el formato es que eso, metes la clasificación de la carrera al sprint la metes antes de la carrera al sprint. Yo creo que si metes la clasificación como la están metiendo ahora, no habría problema. El problema viene cuando te inventas 2 sesiones de clasificación, que creo que no es lógico hacer 2 sesiones de clasificación como hay ahora, y una la metes el viernes, y precisamente la que haces el viernes es la que te cuenta para la carrera grande, para el día importante, y lo haces un Quiero viernes. decirte algo, Adrián. Hombre, pues estoy contigo de que pues a los de Europa, cuando es una carrera en América, les fastidias, a los de América les fastidias siempre, incluso a los de América cuando la haces en Australia, le pillas en jueves prácticamente. Yo estoy de acuerdo contigo de que no es lógico, pero sí que te digo, ahora mismo, en el formato que están haciendo de carreras al sprint, cabe una sesión de clasificación el sábado. ¿Por qué lo están haciendo? Porque lo están haciendo. Simplemente yo creo que avísale, suprimir Sergio. la Quiero sesión decirle del una viernes, cosa. meter 2 entrenamientos libres Adri, el viernes, te quiero decir una como cosa. hay hasta ahora. Dime. Adrián, te quería decir, lo que tú has dicho antes de la F2 puede ser un buen movimiento, que es suprimir una de las 2 clasificaciones, hacer una sola clasificación y la carrera al sprint hacerla con parrilla invertida. ¿Qué es lo que consigues con esto? No desvirtuar la pole el domingo y generar emoción el sábado en la carrera al sprint. Ay, perdón, y buenas Warrior, bienvenido al chat. Y es lo que te decía yo, Fran. Y es lo que te decía yo, Fran, del sentido de que, bueno, aparte, si va a ganar Max Verstappen, que está primero en el Mundial, tal, si va a ganar Max la carrera, se lo tendrá que trabajar, tendrá que quedar, pues eso, tendrá que adelantar 9 posiciones y le das un aliciente de que no tiene todas las vueltas del mundo. Que tiene solo 22, me lo invento el número, tiene solo 22 vueltas para llegar al primero desde el 10º. Sabiendo de que ese fin de semana ha hecho la pole y encima ha hecho la pole con 7 décimas sobre el segundo. Me lo invento por completo. Pero tiene que demostrar esas 7 décimas luego la carrera del sábado. Y ojo, en Fórmula 2, no sé si esto sería bueno para las estadísticas y tal, pero de momento no se hace. En Fórmula 2, el que gana la carrera corta, la carrera al sprint, sí que cuenta como victoria para el palmarés de Fórmula 2. Yo no sé por qué la carrera de sprint no cuenta para nada. O sea, es un... Bueno, sí, te reparto puntos. O sea, es que ni siquiera cuenta como palmarés. Entonces, si no cuenta como palmarés, pues no sé, tampoco tiene mucho sentido. Sergio, ¿tú qué opinas en este sentido? ¿Debería contar? No, para mí no. Para mí sobre el palmarés no, porque en Fórmula 1 tú cuentas lo que es la victoria de un gran premio.
¿qué te pasa? Que la victoria del Gran Premio se resume en que quien a lo largo de las sesiones que se desarrollan durante ese Gran Premio el domingo consigue, gana la carrera, es el vencedor del Gran Premio y es lo que figura en el palmarés. Sí, Pero ganar sí, una carrera Sergio, forma parte... Sergio, pero abrir un nuevo apartado que sea victorias en sprint. O sea, que realmente eso sí, se refleje en correcto. algún lado. Que se refleje Eso en sí que me algún parece lado, bien. que diga podios en sprint, victorias en sprint, en plan, como un nuevo apartado. No hace falta tal. A ver, sí, es algo que ahora mismo no tendría mucho prestigio porque es muy nuevo, pero de aquí, si esto es un formato que quieren que se quede, de aquí a 30 años, habrá bastantes carreras que hayan tenido ya carreras al sprint. Habrá ya un de esto y se podrá hacer rankings en base a eso. A ver, el campeonato de constructores no se hizo desde 1950, que fue la primera temporada de Fórmula 1, o el 50 o el 51. No se hizo la primera temporada de la historia de la Fórmula 1. No fue hasta los 70 que no hubo campeonato mundial de constructores. Y antiguamente era constructores y equipos, luego había por otra parte, porque eran dos cosas distintas el constructor y el equipo. Ahora ya se ha unificado tal y siempre se ha contado como constructor puro y duro. Pero es lo que yo digo de si creas también un apartado, también si esto lo vas a hacer todas las carreras del año, hacer una clasificación que sea solo clasificación de carreras al sprint, por ejemplo, clasificación general con carreras al sprint y que sea otorgarle el título a alguien de campeón al sprint, es que podrías hacer 1500 cosas para vender las carreras al sprint y no lo están haciendo. Yo ahí con Fran coincido 100% de que y siendo partidario de las carreras al sprint, coincido de que no dan y podrían dar. No dan suficiente importancia a la carrera al sprint y podrían darla con gilipolleces. O sea, ya sea haciendo la parrilla invertida, ya sea poniendo en el palmarés, podrías hacer muchas cosas sin cambiar el formato incluso. Podrías hacer muchas cosas y no las hacen. Yo es lo que digo bueno, a día de hoy la carrera de sprint, como está configurada esta temporada, la temporada pasada servía para la carrera del domingo, vale, modificaba mucho el formato de fin de semana, modificaba mucho tus posibilidades de hacer una cosa u otra en el fin de semana y daban 3 puntos. Era irrisorio. A día de hoy sí se ha aumentado la cantidad de puntos, pero sí ha bajado la importancia en el fin de semana y simplemente te da 8 puntos. Simplemente sirve para sumar 8 puntos extra. Nada más. Porque encima tiene su clasificación aparte. Que sí, que están probando el formato este nuevo de meter duro, medio, blando en cada una de las clasificaciones. Eso vale. Pero poco más. Poco más. No sirve de poco más. Fran, te pregunto, ¿estarías de acuerdo conmigo en el que se incluyera en el palmarés? Sí, y además no solo eso, yo creo que deberían, yo creo que en el afán que tienen de no desvirtuar la carrera y la clasificación, tanto la clasificación de sábado como la carrera de domingo, creo que lo de los días es donde tienen el mayor problema. Si de verdad quieres arrastrar a la gente a que lo vea, tienes que cambiar el formato y si no quieres que haya tanto tiempo en pista, porque es que, a ver, es una incongruencia entre la propia filosofía que tiene tanto Liberty como la FIA. O sea, quieren reducir el tiempo en pista. Por ejemplo, el ejemplo de Mónaco, que quitaron un día de Mónaco tradicional, donde se iba el jueves, empezaba el jueves, porque el viernes no había, porque era el día de Santa Devota, bla, bla, bla. ¿Vale? Pero luego, por otro lado, quieren meter más carreras y más clasificaciones. Entonces, yo creo que para empezar primero deben aclarar
qué es lo que quieren hacer. Y de verdad más tiempo en pista o menos tiempo en pista, porque te hablan de ecología, te hablan de carburantes nuevos, contaminen menos, pero quieres meter más tiempo en pista, también es un poco incongruente entre ellos. Así que yo, personalmente, ya te digo, entre que a la afición la tratan un poquito despectivamente porque no la tienen en cuenta realmente a la hora de tomar decisiones. Lo que tú has dicho antes de Sudamérica es el ejemplo claro y palmario de que al aficionado un poco que les da igual. Porque lo que hacen con los horarios no es ni medio normal. Y nosotros en Europa nos quejamos, pero tú imagínate los de Sudamérica, las que tienen que pasar las de Caín para ver la Fórmula 1. Países como Brasil, con grandísima afición, Argentina, México ahora que ha vuelto otra vez con Checo Pérez. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y otros países, tenemos aquí de Costa Rica, tenemos aquí a Warriors, creo que era de Costa Rica. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Esta gente las pasa canutas para ver la Fórmula 1. Realmente les supone un esfuerzo de verdad ver la Fórmula 1. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, yo creo que tienen que pensar en el aficionado. Y si tú empiezas enfocando el problema, ahí mira cómo me da la razón Warriors. Si tú empiezas enfocando el problema en la afición y te centras en contentar a la afición, al final encontrarás el camino que lleve a lo que tú estás buscando, porque al final esto se sostiene con la gente que paga. La gente paga por ver. Y ese es el camino. Si tú no tienes gente que pague, el circo se te va a hacer puñetas. Entonces empieza a pensar en la gente, empieza a pensar en el aficionado y después encuentra el camino para meter más tiempo. Sí, Sergio, políticas de Twitch, tío. Estoy hasta el puñetero gorro de Twitch. Ya. A ver si Ya, cogemos, ya. a ver si cogemos el canal de YouTube de Ana y soy capaz de emitir allí también, porque lo de los anuncios me tiene hasta el gorro. Ahora te escucho. Ahora me escucha, pues eso, que tío, me tiene hasta el gorro Twitch, está todo el mundo ya hasta la... Voy a decir una palabrota, pero está ya la gente harta, tío. No puede ser que yo quite los anuncios y que después salten cuando les da la gana. Y encima gente que está suscrita, tío. Eso es una vergüenza. Mira, ya aprovecho y los suelto todos. No me extraña que luego la gente empiece a irse. Aunque bueno, parece que a Twitch es lo que quiere. Bueno, Vale, sigue. No, se ha caído, se ha congelado. No. Lo que decía, también perdonar los retrasos que tengo a la hora de intervenir, porque claro, yo a Fran no lo escucho, lo tengo que escuchar desde el streaming y hay un delay. A ver, voy a hacer una cosa antes, así no me vuelvo a saltar anuncio, que veo que lo tengo disponible, si no recuerdo mal, así que, Ale, ahora sí que no me va a saltar anuncio. Vamos a ver. Ahí. Ahí está. Ahí está. 4 meses. ¡Ay, pajarito! Si Fran lo está ¡Ay, celebrando, pajarito! Que no escucha, tenía la porque suscripción, por he eso no silenciado saltaba el stream, anuncio. porque eso de oírte doble no me gusta mucho. Ale, os animo también a suscribiros al resto de personas, aunque como dice Fran, a ver cuánto duramos en Twitch. Creo que hay una plataforma ahí verde de pataditas, patadas en inglés, que está tentando mucho y que tiene una política muy distinta a la que tiene Twitch, Sí. y parece ser que está mejorando bastante las condiciones. Así que, Fran, deberíamos pues empezar vamos. a hablar estas cositas. Ya lo digo en directo, porque así... Efectivamente, Así, Fuente la del gente Cierzo. que nos está viendo, que sois vosotros los fieles seguidores, Fuente del Cierzo, Warrior, seguramente Chris, que lo vea luego en diferido y tal, pues ya os enteréis de que si algún jueves desaparecemos por la faz de la tierra, Pero- estar atento a Twitter, porque Eso es. si cambiamos a otra plataforma lo diremos y lo podréis saber. Pero bueno, ya lo dejamos aquí dicho. Dicho esto,
Ya hemos repasado cómo llegan los equipos, Mercedes, Ferrari, ya hemos repasado formato del fin de semana, será al sprint, mañana tenemos la clasificación que vale para el domingo, el sábado tenemos clasificación que vale para la carrera al sprint que será también el sábado, el domingo Gran Premio de Austria, como siempre, y... bueno, esto en Sí, directo por Perplejo, YouTube llegaría más gente, estamos dice trabajando en ello. Perplejo. Pues podría ser. No, no, no es Lo que que podíamos... pasa con Dile, YouTube Sergio, porfa, dile es que que se calle un no segundo. tenemos tanta libertad a la hora de hablar. Fran Dime. quiere comunicar. Vale, te escucho, Fran. A ver, la intención es irse a YouTube. La intención es irse a YouTube. Estamos cambiando unas cositas, que tenemos algunos... ya he encontrado la forma de transmitir en YouTube. Hoy no lo he hecho porque no estaba Ana y quería comprobar unas cosas con ella. Pero el próximo programa que vendrá de vacaciones, supongo, ya intentaremos emitir por YouTube. Si emitimos por YouTube, tendremos que irnos a la otra, a los vecinos. Tenemos que ir a los vecinos porque Twitch, con sus nuevas normas, se ha puesto más duro en la multiemisión, se ha puesto más duro que te pueden cerrar directamente el canal sin avisar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos pensando, las cabezas pensantes, y que puede salir de ahí cualquier cosa, es YouTube, que el canal es el de... Al final el canal es Bandera Azul. Este era uno mío, que se reconvirtió al de Bandera Azul. Gracias, Warrior. Gracias. Dice Warrior que desde donde transmitan ahí estará. Y evidentemente al final lo que tenemos que buscar es el sitio más cómodo para vosotros, donde nosotros nos sintamos cómodos también y no nos estén burreando como nos está burreando Twitch, y al final dar el mejor servicio posible. Para eso estamos aquí. Y ya os digo, ahora cuando vuelva Ana de vacaciones, estoy preparándolo todo para poder irnos, porque al final en las otras plataformas no ponen inconveniente ninguno en emitir en las dos plataformas a la vez, no nos ponen problemas de ningún tipo, y al final, pues oye, nosotros mejor y vosotros también. Que al final, tema de los anuncios, por ejemplo, en YouTube creo que no hay, no me equivoco. Y en la otra plataforma creo que tampoco. Así que eso vaya por delante. Así que si tenemos cambios para la semana que viene, posiblemente martes, miércoles lo decidamos. Ya por Twitter empezaremos a avisar si hay cambios o si se... Adelante, Adrián. Vale, pues dicho esto, vamos a seguir con el Gran Premio de Austria. Mientras hago esta pregunta, luego voy a estar un momento ausente, te aviso a ti, Sergio, ¿vale? Voy a estar un momento ausente, que voy a recabar la información de las porras, porque así soy yo, me lo he dejado para el último día y hasta ahora no lo he hecho. Así que eso, haré lo de las porras y lo dicho. Que por cierto, está aquí el programa que se hizo. ¿Está en YouTube o no? No lo sé. Bueno, da igual. Haré el tema de las porras y haremos la porra todos, ya que está Perplejo, está Warrior, está Fuente del Cierzo y tal. Vamos a hacer la porra. Y lo dicho, la porra, lo explico. La porra hoy, lo volveré a explicar. Gracias, cuando Fuente del toque, Cierzo. pero la porra hoy será clasificación del viernes la pole y carrera normal y corriente. La del sprint no cuenta. La del sprint no existe. Para mí es como que, bueno, sí, son 8 puntitos, pero poco más. Sergio, has empezado hablando de McLaren, ¿vale? Has empezado hablando de McLaren. Venimos a Austria, así que vamos a hablar de esa parte media, que parece que esta temporada está más apretada que nunca, que no hay un claro equipo
que sea el peor, quitando a Alfa Tauri, pero es que están ahí, que pueden puntuar tal. Williams también parece bajo nivel y luego te saca Albon una séptima posición de debajo de las piedras. Así que te voy a preguntar por esa parte media, ¿quién crees que puede estar delante este fin de semana? ¿Crees que puede dar la sorpresa? Porque podría haber alguna sorpresa aquí en Austria. Veremos a Norris en un circuito donde consiguió el podio arriba. Cuéntanos, parte media, Sergio. Pues bueno, la verdad es que es bastante complicado dar un veredicto sobre cómo va a estar esta parte media porque lo llevamos viendo toda la temporada. Es una parte que está muy plegada entre sí, están muy juntos y que además que el botín para repartir es bastante poco entre la zona media, si somos honestos. Teniendo en cuenta si los 4 primeros no tienen ningún fallo, las únicas posiciones a las que puede optar la zona media son 9º y 10º. Hemos visto que a lo largo de esta temporada sí que es verdad que el equipo Alpine ha sido el que de la zona media pues más o menos ha podido destacar en algún gran premio que otro y muy buenas posiciones de Esteban Ocon logrando ese podio y la verdad es que pues al fin han sido los que más han podido rascar de puntos durante estas primeras carreras de la temporada 2023. Por otra parte tenemos McLaren que solo pudieron rascar esos puntos en el Gran Premio de Australia cuando todo fue caos y que en las últimas carreras parece que han podido dar un paso adelante respecto a la temporada, cómo habían empezado la temporada. Y luego pues tenemos las sorpresas, tenemos un día que Alfa Romeo, pues mira, con botas medio funciona y puede estar ahí. Y pues los últimos mejores de Williams, la verdad, con Albon que han sido bastante prometedores para el equipo inglés. Mucho cuidado sobre todo con Alexander Albon, es verdad que Sargent está un poco todavía verde y que con Alexander Albon y con esos mejores del Williams, Con esos velocidades mejores. altas. Sí, dime, Fran. No, que era para que no sé qué, que se te habías quedado congelado. Nada, sigue. No, que eso, que con esas mejoras de Williams que nos dieron en Canadá y sobre todo con las actuaciones de Alexander Albon en circuitos que sean de recta larga, como es Austria, que todos son rectas, salvo ese último sector que son curvas rápidas, puede dar muy buen resultado ese Williams, puede dar la campanada y pues sabemos que el último de esa cola pues normalmente acostumbra a ser, depende de la carrera, Alfa Tauri. Hemos visto que Nick de Vries ha tenido carreras totalmente nefastas durante esta temporada, cuyo asiento peligra en la Fórmula 1 y que bueno, que de momento Yuki Tsunoda pues ha podido hacer lo que ha podido hacer con ese monoplaza y de momento pues el japonés ha podido solucionar bastante bien la papeleta que es tener quizá y posiblemente el peor coche de la parrilla. Así que no sé lo que opinas tú, Fran. De Williams, Sí, a ver, dime, Fran. de Williams, la verdad es que Albon es el que está dando la talla. Evidentemente el compañero es un novato. Evidentemente todo recae en Albon, pero Albon ha hecho buenas carreras a pesar de que no puntuó en Azerbaiyán. Creo que iba muy bien en Azerbaiyán. Lo que dice Sergio, en pistas rápidas el coche funciona, la unidad de potencia es Mercedes, que sin ser ahora mismo la mejor, sigue siendo que hay muy poquita diferencia. Ferrari, Honda y Mercedes prácticamente hay muy poca diferencia. Creo que Ferrari para mí está un pelín por encima, después vendría Mercedes y Honda más o menos en la mismo rendimiento. Las mejoras que le han llevado a Canadá parece que funcionaron y además Albon está en un momento dulce. Espero que en un circuito como este de Austria, donde es todo velocidad punta, es todo tracción, supongo que Albon estará peleando pues en la 10ª plaza, la 9ª plaza, e intentando pelear por esos puntitos para Williams. Quiero ver a Haas. El sistema DRS ya sabemos que es el segundo mejor sistema DRS de la parrilla, demostrado con datos, quiero decir. Primero Red Bull y muy cerquita está Haas.
Quiero ver Haas cómo se va a comportar en este circuito, donde es todo prácticamente tracción y pedal a fondo. Son prácticamente curvas, quitando la zona del final del segundo sector, prácticamente todo curvas de casi 90 grados. Y ya os digo, en cuanto a McLaren que decíais antes, es que McLaren, sinceramente, sé que ha habido cambios dentro de la estructura de McLaren y no termino de ver yo a McLaren este año haciendo bien las cosas. No sé, no estoy muy puesto en McLaren, eso, o bien Sergio, o bien, bueno, o tú también, Adrián, que seguís mucho a McLaren, o el propio Matías. No sé qué está pasando ahí, no sé si ha sido que se va el jefe de equipo, se va Seidel, casualidad, ¿no? ¿O no? ¿O no ha fichado ya Seidel por otro equipo? Yo creo que no, ¿eh? ¿Andrea Seidel va a seguir el año que viene en McLaren? ¿Seguro? Todavía no lo tengo claro, pero yo sepa, ¿no? Que no se iba a Audi, que es el nuevo Toro Rosso, que por cierto, este fin de semana vuelve otra vez el nombre de Toro Rosso. No sé a qué, no sé a qué es debido. Pero han decidido cambiar el nombre. Yo juraría haber leído que Andrea Seidel se iba a Audi. Juraría haberlo leído, pero posiblemente esté equivocado y me fue una mala pasada a mi memoria. Estoy hablando de memoria. Pero lo que te digo, no sé lo que está pasando en McLaren, pero no me descuadra mucho que el año pasado hicieron una gran temporada, o bueno, dentro de sus posibilidades hicieron una buena temporada. Dime. A Fran. Fran, Andrea Seidel se va a Audi. ¿Ves? Es que con esto del delay es una locura el Ya, que ya, nos no, comuniquemos es que tú y ya yo. te digo, yo juraría haber leído la noticia de que Andrea Seidel se iba a Audi el año que viene. Pero que y como yo tengo la memoria que tengo, pues a lo mejor vete tú a saber si lo soñé o porque yo también estoy medio idiota. Pero es lo que te digo, no sé si eso ha afectado mucho a McLaren en la estructura de McLaren, en la dirección del equipo. Ahora se te ve de medio lado, Sergio. Ya te Sí, digo, sí, sí, ya lo acabo. no sé qué está pasando en McLaren. A lo mejor vosotros sabéis más de ello, que sois más seguidores de ellos, pero sé que no están dando la nota. Y luego Alfa Romeo sí que me está defraudando un poquito. Pensaba que estaría mejor. Y eso que Hülkenberg no lo hizo mal en Canadá, pero no sé, me falta le falta rendimiento y no sé si es todos estos cambios que va a haber para el año que viene, si tienen algo que ver o no. Y por el resto, poco más que decir, está en solitario Alpine, justo debajo de los tres que pelean con Red Bull, ya está. Ahora le llega el delay. Sí. Fran. Adrián, estás en una posición Carles Porta Espera. que flipas, ¿eh? No, es que, Fran, has dicho de verdad que Hülkenberg está en Alfa Romeo. ¿De verdad? Sí, lo he dicho, ¿Qué tal, Fran? posiblemente lo he dicho, sí, posiblemente lo he dicho. Estaba hablando de Haas y luego me he puesto a hablar de Alfa Romeo y sí, posiblemente haya dicho Hülkenberg. Sí, es que A ver. lo mismo es que lo mismo. Es que, Sí, posiblemente haya sido un fallo gordo que haya cometido, sí, de meter a Hülkenberg en Alfa Romeo. De todas maneras, eso, quiero ver a Magnussen y a Hülkenberg en el Haas por el tema del rendimiento de ese coche, a ver si este fin de semana le puede sacar beneficio. Vale, pues dicho esto, he de decir una cosa, no he encontrado el tema de las porras, así que lo que voy a hacer es posponer el sumar los puntos de Canadá. Lo voy a posponer una semana, evidentemente por un motivo de que tengo que ponerme a hacerlo bien en el de esto, en el Excel y tal. Tengo que encontrar el programa, que Fran no está en YouTube, no sé por qué. Así que
Lo puedes mirar No, qué ha pasado ahí. Hubo pequeños problemas de... A ver, perplejo, si se pierden no pasa nada, no, es que tienen que estar. Básicamente porque si no, no sería lícito. O sea, vale que yo no estuve la semana previa al Gran Premio de Canadá, pero creo que es lícito que el que hizo su porra sumara puntos. Claro, o sea, claro, no, los yo datos creo que están. lo normal. Sergio, ¿algún problema? Que haces A mí me lleva- lo de... A ti te llevan A mí me- preso. A ver, Si no te- desgraciado, a no ver, has si participado no te- en una sola porra. Dile que pare un momento. En toda la temporada. O sea, te Pero llevan esto preso es- ¿por qué? Esto es un concurso democrático. No, a ver, una cosita, Es un- Sergio. ¿A ti no A te ver, llevaron vamos a preso ver. ahí en Bielorrusia, que estuviste ahí metido Vamos a ver, en si todo el no has pollo? participado. Ahora que me No. viene a decir. No, ¿Eh? pero casi. No, que... Que no me llevaron ¿Por qué no preso, participas? ni ¿Eh? tal coño, pero no. Por cierto, Fran, te digo una cosa. Tu porra dímela por WhatsApp, por el grupo de Bandera Azul, porque va a ser más rápido que si te tengo que esperar a Sí, que sí, digas tus tranquilo. 3 nombres y lo tenga que escuchar y luego el delay de 20 segundos. Así que, bueno, vamos a ver. Podéis ir ya poniendo las porras por el chat porque no voy a hacer recuento de puntos esta semana. Así que voy primero con la de Ana, que ya me la ha pasado, la jefa que está de vacaciones, pero que en eso no descansa. Ana me dice, Verstappen la pole, Verstappen primero, no se complica mucho la cosa. Alonso, Sainz, o sea, Ana pro españoles. Y dice que Checo al muro. Ana se está convirtiendo en mí y no lo sabe. Ana se está convirtiendo en mí y no lo sabe. Así que Checo al muro. Porra de Jero. Jero dice exactamente los 3 primeros como Ana. Ya, está bien eso, porque así copio y pego. Los 3 primeros como Ana. Ah, por cierto, no puedo compartir la pantalla, me parece. Fran, dímelo por Twitch, si un caso. Si puedo compartir la pantalla o no. Porque no la estoy compartiendo. Vamos a ver. Tenemos a Fuente del Cierzo. ¿Qué nos dice? Verstappen, Alonso, Russell y Pérez out. O sea, que lo que voy a hacer es copiar esto, pego la de Ana y le pongo que ha dicho Pérez out, tercero Russell, es el único cambio. Vale. Tenemos a Debris abandona por parte de Jero. Vale, Nick Debris. Sergio, tu porra. Pole para Verstappen, victoria para Verstappen, segundo Alonso, pero Lewis Hamilton. Más calma, cerebrito. Es que no te tengo. ¿Cómo has dicho? Pole Verstappen, Sí. primero Verstappen, segundo Alonso Sí. y Sí. tercero Hamilton. Vale, y abandono. Primer abandono. Eso no lo sabía. Logan Sargent. Pero hacemos primer abandono. No. Logan Sargent, primer abandono. Vale. Pues tenemos aquí Verstappen, Alonso, Hamilton y Sargent. Perfecto. Vamos a ver. Tenemos a Perplejo que dice Verstappen, Pérez, Sainz. Él ha cambiado un poco. No está mal. Verstappen, Pérez, Sainz,
y abandono de Magnussen. Vale, lo tenemos. Yo voy a hacer una cosa que os va a petar la mente a todos. Voy a hacer una cosa que os va a petar la mente a todos, ya os lo digo. Tenemos a Warrior que dice Verstappen, Alonso, Leclerc y Hamilton out. Alonso, Leclerc, Hamilton out. Perfecto. Vale. Bien la porra de Warrior. Tenemos a Fran, que lo deja por el chat también. Gracias, Fran. Tenemos Verstappen, Pérez, Leclerc, Alonso out. Ojo. Verstappen y Alonso out. Bien. Pues yo voy a decir pole para Verstappen. Aquí no hay tutía. Victoria de Verstappen. Es que no veo que precisamente sea en Austria donde vaya a caer. Pero bueno. No. Segundo voy a poner a Pérez. Tercero Alonso. Y aquí os va a petar la mente. Abandono. No hay abandonos. Coñazo de carrera. ¡Ja! No hay abandonos. Como gane los 5 puntos, porque no hay abandonos. Eso será hackear la Matrix de mi propio sistema de porras, ¿eh? O sea, será... y sacará los 5 puntos. Verás cómo lo saque. Va a ser la risa. ¿Cómo que llueve? ¿Cómo que llueve? ¿Que va a llover? Sí. ¿Va a llover? ¿En serio? Sí. Entonces cambio mi porra por completo, tú. O sea, no. No, ya. Vale, Verstappen pole, pero victoria de Alonso. Segundo va a ser Hamilton y tercero va a ser Russell. No, tercero Leclerc. Y abandono de Verstappen, el primero. Venga, Ale, mi porra ha cambiado. Ya vimos Mónaco, ya. Pero esto no es Mónaco, ¿eh? Ale. Aquí seguimos teniendo el momento canalla, en plan, un espacio de tiempo canalla. ¿O esto se ha ido? No, el espacio canalla, yo creo que el programa ya es canalla de por sí, ya todo Pues entero. O sea, la mayor canallada. Ya no hay momentos se ha ido la jefa. No. Desde que tengo yo el timón, ya no hay momento se ha ido la jefa. Ahora ya es a piñón. Pero, Sí. ¿dónde va? Bueno, me falta Mati que me la diga. Y ya estaría. Ojo, ¿Pero dónde vas? ¿qué es eso? Una rueda de L2. Eso de las 24 horas. ¿De qué? ¿Eres capaz? Sí, de cuando vinieron a Barcelona las Le Mans Series. Voy a contar esta historia. Cuéntala. Desde aquí. Cuéntala si te funciona el micro, claro. Dime que no te has peleado con Renfe. Dime que no te has peleado con Renfe para que te dejan meter un neumático gastado de la Le Mans Series en el tren. No, porque me miré las condiciones para llevarlo en el AVE y me dejaron. Y la historia es esa, o sea, cogí el neumático, lo fui arrastrando por todo el proyecto. En plan, hice la ruta desde Montmeló, fui a Sabadell, subí a Mollet, da igual. Y lo llevé. Y cuando ya me iba a Madrid, pues dije, pues nada, lo que fui,
lo que hice fue envolverlo en cinta esta americana, que es negra total, porque claro, como la política de Renfe decía, no, esto tiene que ir correctamente envuelto y tiene que no superar unas medidas. Claro, yo lo medí con la maleta y tal, no supera unas medidas y es totalmente lícito llevarlo en el AVE. Claro, cuando aparezco en Sants, se me acercan los Mossos de Escuadra. Me dicen, ¿on vas amb això? ¿Dónde vas con eso? Y claro, yo pensaba, yo estaba todo cojonado y digo, estos se van a pensar que llevo aquí, yo qué sé, un arma de tortura del siglo XIV, pero no, es una rueda. Pero le digo, no, es una rueda de competición y tal. Y dice, es una rueda de unido. Madre mía, y claro, si la empiezan a pasar entre ellos, yo digo, yo estoy viviendo en un universo paralelo en el que los Mossos de Escuadra, en vez de quitarme esa rueda del número dorsal número 13, right, o sea, rear left, de los entrenamientos libres 2 de las Le Mans Series en Barcelona, se ponen a pasársela entre ellos. Llevan cargada la escopeta y tal, pero se la ponen a pasar entre ellos. Así, los Mossos de Escuadra. Control de seguridad. Esto es alucinante, porque claro, ven que voy arrastrando la rueda así y los de Renfe se ponen a alucinar y dicen, no he visto esto en mi puta vida. Dice, lo más raro que he visto en que alguien haya viajado con esto. Porque claro, podía. Me hicieron meter en la cafetería, claro, cuando llegué a Madrid, pues de luego el espectáculo, llegas a Madrid, vas arrastrando la rueda por toda la ciudad y nada, y así es como llego a mi casa, esta rueda de más series. ¿Ves? Yo vivo a 15 ¿Ves? minutos. ¿Ves por qué te echamos de menos? ¿Ves por qué te echamos de menos, Media becario? España para que llegue a mi casa una rueda. Es que esto es Ahora, sublime. creo que te falta una parte. O sea, la tienes en Madrid, ¿no? ¿No en Ávila? No, ¿Perdón? No se ¿Que se te- ha cortado? No se te ha oído, ¿Qué? Sergio. Que está aquí en Madrid, me falta la parte de llevarla a Ávila, pero es lo menos complicado porque al final se trae más corto y serán que menos trabas te pueden poner. Pues la metes ahí, boom, y ya está. Vale. Pero sí, así es como. Tengo dos preguntas. Primero, Sí, ¿qué han dicho tus compañeros de piso de que la tengas ahí Nada. en... nada, Ya nada, no- nada. O sea, yo la he cogido, la he metido en mi habitación, no molesta a nadie, porque está en mi habitación, no la he puesto en ninguna zona común y ya está. Se la enseñé, se descojonaron vivos y ya está. Creo que el que menos es a mi padre, porque sabe que la va a tener que tener ahí en Ávila y creo que no le va a hacer mucha gracia. Pues eso es lo que te iba a preguntar por tus padres. O sea... El padre Y acaba por- poniéndosela en su coche. Espérate, que oigo a Fran. ¿Ahora ya me oyes? ¡Ojo, Oigo a milagro! Fran. Ah, No sé, ese eso- es el eso- milagro. eso- el milagro que Escucha, digo, Fran. a ver, Sergio, lo que tenías que haber hecho Dios, para que tu padre no te dijese nada es llevar 4 y las pondría en su coche y ya no te diría nada. Ahora, como te vea llegar con una, te va a decir, pero tú, ¿dónde vas con un puñetero neumático? tú fíjate la rodadura de banda de esto, que es que ni mi mano, ¿eh? O sea, son como dos manos mías esto. Mira, te trasera preguntan arriba, o sea, en esto el tiene chat que ser si espectacular. huele mucho a goma. Sí, pero te acostumbras. Es muy curioso. Sí, pero te acostumbras. Sí, pero te acostumbras. Sí, Eso, sí, es lo que al principio, claro, eso es lo que sí. le dijo a su compañero de piso. Tú tranquilo que te acostumbras a la peste. Sí, sí. Nada. Claro, Tú no, ¿sabes lo que tranquilo, no Tú te la pones rayes. aquí, claro, al principio dices, hostia, huele mucha goma esto. Y claro, cuando duermes aquí, pues parece que estás metido en los años 70 cuando la gente snifaba pegamento, estás echando goma aquí, estás descolocado todos los días. Te levantas así como medio drogado, pero no. Te vas acostumbrando al olor y al La final cara todo, de si tú ventilas bien la habitación y tal, pues al final la goma casi ni se nota y si te acostumbras al olfato, pues... Que por cierto, no es el único objeto que intenté robar del circuito de Barcelona, que tal vez no me lo voy a robar porque esto me lo dio el equipo. Yo- Sino porque en el Gran Premio de España conseguí un cartel de 150.
Pero claro, no fui listo, es una cosa que he aprendido ya para el año que viene y la tengo que tirar por el muro al amigo, porque si no, si te ven saliendo de ahí con el cartel de 150, dicen, no, esto se queda aquí, pero si lo tiras por el muro y sales como si fuera normal, te lo llevas. Pues un delincuente en el Así que sí, programa. es un poco... Me cago en la puta, o sea, llevo yendo al circuito desde el 2006, llevo yendo a eventos de forma profesional desde el 18, o sea, llevo unos cuantos años y en la puta vida me he llevado ni un cartel, ni una rueda, ni nada, porque digo, es que no tengo espacio en casa y este se piensa montar el circuito de Valencia entero en su Cualquier casa. día, Adrián deja en pelotas a Fernando Alonso y le roba toda la ropa. Y Fernando Alonso yo te Oye, digo que ni se da cuenta. Yo te pregunto, cachorrillo, tú no serás militante del PP por casualidad, ¿no? Porque a lo mejor estás ayudando a Ayuso a montar el circuito de Madrid y no lo No, sabemos. pero no. Yo Oye, soy por muy cierto, abulense. hablando del circuito de Madrid, becario, Sergio, al final Diga, eso va diga. hacia adelante, ¿no? Pues tiene pinta de que de momento la comunidad ha dado luz verde. Hay muchos rumores sobre cuál puede ser el trazado, porque han sacado trazados por alrededor de IFEMA, Valdebebas, pero es que justamente últimamente se sacó un concepto que pasaría por la estación de mercancías que hay debajo de Atocha, que es la estación de la Proñigal. Y bueno, yo me pregunto cómo Yo va a pasar un circuito la que Fórmula había 1 por escuchado, encima de Sergio, 45 días. la que había escuchado es la que pasa por Castellana. Sí, porque, bueno, no, la castellana lo que van a hacer es, porque va a venir Checo en 2 semanas a hacer un show. Vale, vale. Y claro, van a cortar la castellana y va a hacer eso el show. Eso es lo que va a hacer Checo, que va a venir Checo con el Red Bull de 2011 a hacer trompos aquí. Y claro, va a ir por toda la castellana hasta Cibeles y va a dar la vuelta. Pero de momento Pero- los que son los trazados propuestos son uno en Valdebebas Pero y Checo va a otro venir. el que se llama la zona de Atocha. Checo va a hacer una exhibición aquí en España, pero si los españoles no aguantamos a Sí, los sí, sí. mexicanos. Y tanto, sí. Lo va a hacer y eso se ha confirmado que lo va a hacer alrededor de la Castellana y va a venir con el Red Bull de 2011. Y lo va a hacer en Madrid. pero sí. O sea que puede ser Pero si decían, una pista si que dicen nos los dé mexicanos que no un poco que no de los luz. aguantamos, No, que le tenemos envidia. No, Adrián, esto es porque, a ver, que no lo vamos a hacer, ¿eh? Pero esto es un intento de recuperar el oro, que el oro no lo devolvemos. Dimos mucho, os queremos mucho, porque yo quiero mucho a los mexicanos a pesar de las excepciones que hay por ahí sueltas, y el oro, lo siento, ya no lo gastamos. Nos lo gastamos y luego nos lo robaron para llevárselo a Rusia. Que el oro no lo y queremos. no robamos tanto. Y no robamos tanto. A ver, Oye, el oro, fuera cachondeo. el oro lo Oye, siento mucho, pero está gastado. gastado y robado. Te digo, ahora aprovechando lo de Checo Pérez, que no lo hemos comentado, voy a preguntarle al cachorrillo, ¿qué crees que le está pasando? Es verdad. O sea, quiero decir, a mí me recuerda un poco Max Verstappen a Fernando Alonso. Quiero decir, cuando tienen un compañero, en las primeras carreras parece que hay un poquito de pelea, pero luego se impone claramente y parece como que el otro piloto se encoge todavía más. O sea, ya empieza cada vez a rendir peor, porque está tan frustrado, en intentar adelantar a su compañero de equipo, que al final eso le repercute en su propio rendimiento. ¿Tú cómo ves la situación de Checo con Max? Pues es que la verdad es una situación que llevamos viendo durante bastantes años. Sabemos todos los años que lleva Checo en Red Bull, lo vimos en 2021, lo vimos en 2022 y no está siendo una excepción esta temporada. Y esta temporada está siendo horripilante. Porque al menos en 2021, pues mira, Checo ganó en Azerbaiyán y a lo mejor pues extendió más lo que puede ser esa batalla. En 2022 sí que lo hizo bien las primeras 6-7 carreras hasta Canadá, que en Canadá fue cuando tuvo ese fin de semana negro y de ahí no volvió a levantar cabeza hasta Singapur, que ganó esa carrera y olvídate. Y este año está siendo insultante. Este año es que no le estaba ofreciendo ningún tipo de resistencia a Max, porque le ofreció resistencia 2-3 carreras y a partir de este punto, pues
estoy viendo en una decadencia que no sabemos qué pasa. Y Es que hemos pasado de un se está piloto. repitiendo año y año. Hemos pasado de un piloto fiable prácticamente casi al 100%, quiero decir, era un piloto que terminaba carreras y no tenía problemas mecánicos, que no cometía errores, que tenía buenos ritmos de carrera, sobre todo conservando neumáticos, bajo lluvia también tenía muy buen ritmo de carrera, a encontrarnos con un Checo que de repente parece que se ha olvidado de todas las fortalezas que él mismo tiene, o que ha demostrado durante todos estos años. Por eso mi comparación es con Alonso, o mi comparación es con Schumacher, que machacaba a los compañeros de equipo, o fuera o dentro de la pista, igual que Alonso dentro o fuera de la pista los machacaba, y me da la sensación de que Verstappen va por ese camino, porque se ha cargado a Albon, se ha cargado a... que no me sale el nombre, hombre, A Ricciardo. A Gasly, Y a Ricciardo. y a Ricciardo, y claro, No, es que estamos Ricciardo hablando no de... se lo cargó, Esta, ¿Eh? Sí, A Sí, Ricciardo, Ricciardo le comió la moral Ricciardo al final. está... Y luego, es que Mm. dos pilotos como Ricciardo ya no volvió a ser el mismo. Y Pérez igual. No. Pérez de repente parece como que su talento para conducir se ha reducido a la mitad, de repente. Y no por no hablar del caso sangrante de Gasly, que al pobre le comió la cabeza de una manera espectacular, que el pobre Gasly parecía que no sabía conducir literalmente, o Alex Albon. Porque con Alex Albon Bueno, todavía Albon no no. A No, ver, con es que Albon no lo hizo podemos mejor. hablar porque lo hizo mejor que estuvo- Gasly, pero... era pero- rookie. Era Sí. rookie. O sea, Sí. tampoco podemos comparar con Albon. No, pero Era rookie. me refiero que aún así les machacó vilmente. Y con Pérez, Sí, a ver. que dices que es un tío, oye, que soy un tío que ya tengo una edad, ya tengo una experiencia, ya tengo una consistencia, a mí no me va a venir un crío a volarme la cabeza, y de repente, sí, a Albon lo remató Hamilton, eso es cierto. Eso es totalmente cierto, fuente del cierto. Y lo que te digo, de repente Pérez parece un rookie, como lo era Albon, o como lo eran Gasly, que llevaba 2 o 3 años en los Rozos. De repente parece que todo ese halo que tenía Pérez ha desaparecido, así. Por completo. Pero también te digo una cosa. O sea, yo lo que flipo realmente es que en ningún momento haya dado pelea y que este año sí, podemos decir de que se ha haciéndose un Mark hundido, Webber. pero es que no, porque Mark Webber aún te hacía algo Sí, más. pero que quiero decir que no No fue le subcampeón del mundo. No fue nunca subcampeón del mundo Mark Webber. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y tiene pinta de que este año va por ese camino. Y por un motivo, o sea, es que estoy viendo de Escucha, que si no llega a escucha, tener esas dos Adrián. buenas carreras al principio, ahora mismo Alonso estaría segundo. Si no Sí, tiene sí. esas dos buenas carreras. Si Azerbaiyán y Arabia Verstappen- Saudí. Sí, Y si aún así Verstappen está no a queda 9 puntos, segundo en. A 9 puntos de Por Alonso, eso- ojo al dato, Si Verstappen le llega a ganar en Arabia Saudí, que es la carrera que Verstappen sale desde atrás, y aún así queda 5 segundos de Checo, teniendo que remontar y tal. En Mónaco lo dobló 2 veces. Que es No, muy lo de fuerte. Mónaco fue un Es que esperpento, es muy fuerte, y precisamente Checo nunca ha demostrado que fuera malo o que fuera lento en Mónaco. De hecho, yo le recuerdo buenas No. actuaciones con Sauber, Mónaco. Pero si es que ganó el año pasado. Es que no. E hizo, Alguien que gana el Gran cuando estaba en Premio, Force por India, mucha estrategia hizo que dos fuera podios de Red Bull. Cuando estuvo en Force India hizo 2 podios seguidos. Que por eso te Claro. digo, y este año parecía que fuera yo el que estaba conduciendo ese coche, o sea, horrible. No, Fran, no te subestimes. Lo habrías hecho mejor. No, quiero decir que a mí me sorprende tanto. A ver, yo sé que la gente cuando habla que bien de ya su les piloto han perdido favorito se algo, enfada, pero claro. es que me sorprende muchísimo el bajo, porque para mí esto es muy bajo rendimiento de Sergio Checo. Sergio Checo Pérez, con el aura que vino, con el aura que llegó a Red Bull, con el monoplaza que tiene, y que no sea, y que esté peleando en lugar de estar peleando con su compañero de equipo o estar
15-20 puntos detrás de su compañero de equipo, está a 9 puntos del segundo, que es Alonso. Mientras tiene a su propio compañero de equipo a 70 puntos. O a 69, va a ser exacto. Es inconcebible. Dice Fuente del Cierto, ni Latifi lo haría peor. Un respeto a Latifi, que hoy Que es es su el Goat. cumpleaños. Es verdad. Que hoy es su cumpleaños. Sí, comparto cumpleaños con Latifi, es la hostia. O sea, No sé si nos coño. estará viendo Álvaro, que también nos sigue, pero si nos está siguiendo, digo, si nos estás oyendo, porque veo que hay un chico que se ha conectado sin cuenta. Si eres tú, Álvaro, feliz cumpleaños también para ti. Hoy cumpleaños también. Hoy es o el día de los sea, el cumpleaños. 29 de junio, ¿eh? Sí, sí, mi tío también. Sí, es Y cumpleaños. en Twitter hay 2 o 3. O sea, Sí, sí. Oye, por cierto, Cachorrín, es impresionante. Cachorrito, cuéntame. Dime. Los dos rookies, Debris, Sargent. ¿Qué te parece Pues, la bueno, temporada claro, que sí. llevan? ¿Puedo ser claro? ¿Puedo hablar con total...? Sí, a ver, estás en bandera azul, aquí cada uno puede decir lo que quiera. Meterse con Ferrari Pues lo que mira, quiera. la de Sargent no me parece tan mala. Sinceramente no me parece tan mala. Pero es que la de Debris me está pareciendo esperpéntica. Me está pareciendo una mierda. Así de claro. Y no me... Que Marco amenace tanto a Debris con que le va a echar, es que es normal, porque entiendo que sea rookie, pero coño, es campeón de Fórmula E, es campeón de Fórmula 2. Un piloto que es campeón del mundo de Fórmula E y campeón de Fórmula 2, tú no puedes, aunque seas muy rookie en Fórmula 1, yo me acuerdo del Gran Premio de Italia que hizo el año pasado con Williams. El ¿Qué problema, Gran Premio de Italia hizo el año pasado con Williams? Que Sí, puntuó. pero el problema aquí es que tiene 27 años. O sea, aquí el problema es que ha llegado bastante tarde. El problema es que no tiene edad de debutar, de que no... El proceso de aprendizaje de alguien con 27 años no es el mismo que alguien con 21, que es lo que están llevando. Tú aprendes mucho más rápido cuando tienes 21 años. Y eso es lo que le está pasando. Parece mentira, pero Tiene es una que edad es lo que pasa. que es campeón, que es campeón de Fórmula E y de Fórmula 2. Sí, pero Que- es que y un de- Fórmula E... Sergio, un Fórmula E está en tiempos igualados con un Freca, con un regional. La Fórmula E te la venden como tal, pero es que las velocidades que se cogen en un Fórmula E es como llevar un Fórmula 3. O sea, estás saltando de una categoría. ¿Eh? No estoy comparando categorías, solo estoy diciendo que es un campeón, que ha salido campeón en categorías en las que participan también otros pilotos que son bastante competitivos y que llega a Fórmula 1 y que, pues para mí Sí. es un plan que También es lo que dice Fuente del Cierzo, ¿eh? Es lo que dice Fuente del Cierzo, que en Fórmula 2 ganó contra Latifi en 2019, que fue hace 4 años, ¿vale? Si hubiera debutado justo después o de esto, le hubiera pasado lo mismo. A ver, que Debris es un gran piloto, lo fue en el karting y tal, pero es de esos pilotos que debería haberse centrado en otras cosas, que con 27 años ya vas tarde. Y lo mismo le va a pasar a Alex Palou. Lo mismo le va a pasar a Alex Palou si algún día debuta en Fórmula 1. Alex tiene mi edad. Alex cumple 26 este año. O sea, si debuta el año que viene en Fórmula 1, Alex Palou, como todo el mundo de esto, se va a pegar una hostia tremenda. Porque con esa edad no tienes la curva de aprendizaje que tienes con 21. Y cuando llegues a esos 21, cuando llegues al número de carrera que necesitas para adaptarte bien al monoplaza, va a ser mucho más tarde que alguien de 21. Y ese número de carreras a lo mejor es dentro de 3 años, cuando ya tienes 30. Es que es una curva de aprendizaje muy grande y que necesitas mucho para aprender a llevar bien un Fórmula 1. Fórmula 1 es el coche más complicado de llevar.
Es el coche más complicado de llevar porque tienes una tracción detrás de 1000 caballos. No, y No aparte, sabes cuánto y tienes que aparte hacer. todo el trabajo que tienes que hacer en el volante, que no es el Claro, trabajo de la IndyCar ni muchísimo menos, gestionar, porque en la Indy más o menos, no comprendo mucho, pero más o menos entiendo que ahí suelen ir bastante a full. Aquí tienes que gestionar vamos, mucho neumático, tienes que gestionar el combustible, tienes que gestionar mapas motor, que sí, tiene un montón de códigos que tienes que meter en el volante. Es decir, es todo mucho la más IndyCar, complejo. la IndyCar sería como la Fórmula 1 en los 2000, ¿vale? Para poner un de esto. Que eran coches muy nerviosos, que eran difíciles de domar, pero sin embargo, la potencia no tiene nada que ver. Ahora, en 2020, bueno, en la década de 2020, que en la década de los 2000. No tiene nada que ver. O sea, hay como 200 caballos más. Hay como... ¿cuánto era la conversión de kilos? 150, 160 kilos más que había Sí. de diferencia entre un coche y otro, o aún más. Es que no lo sé ahora a ciencia cierta. Creo que unos rondaban los 590 kilos y estos rondaban ya los 700 y pico. O sea, estamos hablando de que eh, es difícil de aprender cómo se maneja el monoplaza. Sí, Nick de Vries te hizo un Gran Premio de Italia impresionante. También te digo, un circuito que apenas tiene 3 chicanes y una parabólica. Eso es Italia, ¿vale? Todo rectas. Y acabó destrozado. Y solo tiene que girar 4 veces el volante. Y acabó destrozado. Eso es Italia. Que sí, que la parabólica, el cuello, sufre mucho, mucha fuerza G, lo que quieras. Pero es un circuito que apenas tiene 3 o 4 frenadas. No tiene más. Así que, a ver, de aquí a que Nick de Vries se adapte a lo que es un Fórmula 1, le puede costar muchísimo. Aquí puedes tener dos cosas: o paciencia con él y esperar a que se adapte, y te puede salir mal porque se puede adaptar dentro de 3 años, como he dicho, o echarlo ya. Echarlo ya. Y es lo que hay. Pena, pues no sé, es que para mí tenía la carrera solucionada si se hubiera centrado en seguir su carrera deportiva en otras disciplinas. La tendría El lema. solucionada. Estaba ya en Le Mans, o sea, estaba ya en el Sí. WEC y Europea Le Mans. Estaba ya haciendo otras cosas, Fórmula E, estaba asentado, campeón. No sé, para mí es un error. Y así está. Para mí no tiene que subir en la época, pues, justo cuando ganó la Fórmula 2, pero que no había espacio. Bueno, sí que había espacio y lo ocupó Latifi. Había un espacio y lo ocupó Latifi. Igualmente, su generación de Fórmula 2 para mí es de las más bajas de la historia. ¿Vale? Y sí, me puedes decir que estaba Mick Schumacher, que estaba Wang Yuzhou, que estaba su prima, Dilo, Sergio, pero por es de las favor. más bajas. Sergio, dilo. Wang Yuzu. El piloto chino de calidad. Ahí estamos. No está completo si no lo dice Sergio. Pero era rookie. Zhu era rookie aquella temporada. Yo Así que me acuerdo de la primera carrera, en plan del año, creo que fue el año 2021, que, bueno, no sé si fue el año, fue el 2022, porque fue el debut de Wang Yuzu en Fórmula 1, que comentamos tú y yo, Adrián, que a todas las veces que mencionábamos Wang Yuzu, teníamos que decirlo: el piloto chino de calidad, adelantamiento chino de calidad, undercut chino de calidad, era todo con es esa verdad. bolería ahí. Sí, lo Undercut recuerdo, chino de lo calidad recuerdo. contra Hamilton. O sea, Accidente chino de calidad en Gran Bretaña, ¿no? También se podría decir. En fin. Eh, dicho esto, no Vuelvo nos a queda ser mucho ya de programa, Fran. Así que vamos a ir terminando. No sin antes decir. Oye, No sin antes decir. Adrián, ¿te has puesto Dime. lo que te dije en el micrófono?
Ah, no lo he puesto. No, te Se preguntaba me por ver pasó cómo, por completo. a mí se me ha oído bien. A ti sí. Sí, sí, sí. Se te oye bien. Me lo tengo que Ah, poner, esto sí. es una gloria. Estoy ahora mismo pegándole, literalmente estoy pegándole puñetazos a la mesa para ver si se oye. No se oye. No se oye. No se oye. A mí sí. No, ya te digo, no, que no lo pongas a tope, no lo pongas a tope porque que eso corta el sonido de fondo que no veas. Pues yo lo tengo al 75 Ya, más o ya. menos y ya está. Y le das un poquito de ganancia y a correr. Y eso funciona muy bien, ¿eh? Bueno, lo dicho, vamos a ir despidiendo ya el programa, no sin antes una cosa importante. Este fin de vuelve la IndyCar, o sea, vuelve don Alex Palou, así que pues mirar los horarios porque no me los sé y ahora mismo no me voy a poner a googlear los horarios, pero se corre en Mid Ohio, o sea, si queréis saber cuándo corre Alex y tal, buscáis ¿Mido Jallero? el Ostras, entonces, ¿cuál fue la semana pasada? la semana pasada Road America, Ah, vale. Sí. ¿vale? Vale. No, había visto el anuncio y me he liado yo solo. Vale. Bueno, no la semana pasada, fue hace 18 de junio, o sea, Vale, sí, pues el tiempo que eh, yo está malo, sí. Vale. sí, Que todavía la sigo. semana pasada no hubo. Que todavía sigo, no te creas que. Aunque no te lo creas, lo que mejor me ha venido ha sido irme a la piscina con mi sobrina. Porque Es no que me, te falta mucho tu seguridad, literalmente no me podía mover. O sea, no me podía mover. De pecho para arriba era moverme y morirme del dolor. O sea, literalmente. Pero ya estamos Es mejor, se lo que te nota. pasa, Fran, que Es tú la lo edad. que necesitas es tu sobrina y ya está. No, lo que pasa es que, claro, cuando Conócelo. tenía la edad del becario, hacía lo que el becario. Y luego lo Ya, te pagarás, hago yo, becario. te hago Hazme yo. caso, cuando llegues a mi edad, el cuerpo te va a decir, ahora te voy a pasar las facturas de todo lo que has estado haciendo durante tu vida, te las voy a pasar a partir de ahora. Y es cuando vienen los dolores de cuello, de articulaciones, de cabeza, de todo. Así que aprovecha ahora. Pues me estás pasando factura a mí que me he tenido que poner hasta un sofá para poder, para poder estar tranquilo. Yo estoy en una Imagínate. Quique, silla sufriendo. A lo mejor eso luego me pasa factura, vete a saber. bueno, recordaros, Sí, chicos sí, del sí, chat. sí. Recordar, chicos del chat. Esta semana os haremos el anuncio si finalmente nos vamos, ¿vale? Yo creo que sí, porque Ana ya lo tenemos todo más o menos controlado. Y, y este canal esperaremos a... intentaremos subir, aunque sea el bot, a este canal durante un mes. Pero la intención es irse a YouTube. Como nos ha dicho antes Warrior, yo creo que sí que ahí podemos tener más opción de llegar a más gente. Además es mucho más sencillo emitir en YouTube que emitir en Twitch, por lo menos para mí, de la parte técnica. ¿Cuál es el canal de Ana? Se llama igual, es el mismo nombre, es Bandera Azul F1. ¿Sabes lo que te Sí, sí, digo? es que La Ana no intención es, tiene. nosotros lo resubimos mañana, porque Twitch te dice que en 24 horas no puedes poner el programa en ninguno. Entonces, por eso siempre subimos al día siguiente el programa a YouTube. Yo creo que YouTube es un sitio más amigable para nosotros, tanto para mí para trabajar, para poner los programas de edición, para poner los programas de emisión y añadir a los colaboradores, etcétera. Para mí es mucho más sencillo. Y aparte me da más calidad, sobre todo me da mucha más calidad YouTube. YouTube tiene hasta casi 4K, creo que puedes emitir, si tienes la capacidad. Y, y es lo que os digo, y probar en Kick, ya lo digo, que le doy por culo a Twitch. Y irnos a la otra plataforma, la verde. Ya sé que hay algunas dudas, pero bueno, como el principal va a ser YouTube, no hay problema. Si podemos emitir en más plataformas para que vosotros podáis tener más opciones de escucharnos y vernos los jueves, mejor. Pero vamos, que tal y como está el panorama con Twitch, creo que va a ser la mejor decisión. Muchas gracias, antes de que se despida Adrián y Sergio, muchas gracias a Warrior, Perplejo, Fuente del Cierzo, por supuesto, nuestros VIPs. Y luego 01 ELA, 47 Bres, 7 Bullet,
Alice Cedra, alguien que ha entrado con 50, Ártico, Aten, Perbuer, Kata y ZK. Muchísimas gracias a todos por haberos pasado por el directo de hoy. El jueves más Fórmula 1. Gracias, Correo, gracias, Fuente del Cierzo. Como siempre, un placer. Y bueno, despediros vosotros ahora. Nada, que yo me tengo que ir ya porque tengo compromisos ahora familiares, así que nada, un placer. Sergio, ¿se te queda algo por decir? Me vas a completar la despedida tú ahora, porque tú esta te la sabes. Así que nada, viva todo lo que queráis, viva el pueblo, visca Sabadell, visca el Vallès, porque Adri, como el Vallès, completa la frase. Yo qué sé, yo soy del otro Vallès. No, A mí pero lo el que Vallès, habléis en el Vallès Occidental que me pica un huevo, ¿sabes? Así eso que es- nada. Adiós. No quiero saber nada del Vallès Occidental, soy del Oriental. Aquí no tenemos es frase. malo, Aquí es el malo, tenemos otras cosas. es Aquí el somos Vallès de malo, calle, ¿eh? hermano. Aquí somos de No, calle, hermano. es de campo. Aquí te pegamos una puñalada, como digas algo en catalán. No. En Sabadell depende de la zona, en plan, en la Creu Alta no se estira mucho, pero en otras zonas sí. En fin, no me la sé. Soy del Vallès Oriental, lo siento. Pues como el Vallès, Voy dejando la raid por aquí, Fran. Sí, La voy déjala. preparando. Ah, mira, Así Foto que Racer, nada, tengo que pasarme a darle las Por eso. gracias. nos vemos. Un saludo y adiós. Told you to walk away. That was my first and last mistake. I'm blue without your face. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in